Feliz inicio de semana. Te bendigo que el Señor en este momento te dé la inteligencia y la sabiduría para que comprendas su palabra. Y que una vez más nos permite estar aquí porque Él lo permite, porque Él lo desea. Así que ponte cómoda, ponte cómodo para que recibas esta palabra de mucha enseñanza. El tema es un seguidor de Jesucristo. Un seguidor de Jesucristo. Yo quiero que el día de hoy entendamos las evidencias que debería tener un discípulo de Cristo o un seguidor de Cristo, porque realmente Dios nos ha dejado a nosotros a través de su Hijo la responsabilidad del Evangelio, la responsabilidad de no nada más creer y de aceptar a Cristo en nuestro corazón, sino que inmediatamente pasamos a ser colaboradores o trabajadores para el reino. Y son 4 cosas que quiero nombrar que el Señor me puso en mi corazón que anotara. Y la primera es preparar las almas para la venida. La segunda es dar conocimiento de sus escrituras y que se arrepientan las almas. Y dar luz y transmitirla a todo aquel que está en tiniebla. Y encaminarlos a la paz que todo seguidor de Cristo debería de tener. Son 4 cosas que el Señor me puso en mi corazón que nombrara, que es algo que debería tener todo cristiano o todo seguidor de Cristo o todo discípulo, porque recuerda que Jesús preparó a 12 nada más y de estos 12 quedaron 11, después agarraron a otro, en totalidad quedaron 12 al final, pero estas 12 personas se multiplicaron. Ellos no se quedaron nada más dando testimonios que ellos conocieron a Cristo. Ellos también empezaron a impartir lo que Cristo les dejó, poder, señales, prodigios, y empezaron a impartir la luz en medio de las tinieblas, empezaron a impartir en ese momento las escrituras con el conocimiento y la sabiduría que habían crecido ya a través de la palabra, y también tenían amor por las almas. Y es lo que nosotros deberíamos de tener como cristianos. Y te lo voy a dar como evidencia a través de los versículos. Pero ante todo, estaba leyendo cuando llaman prácticamente o cuando exhibe la escritura de lo que iba a aportar Juan el Bautista. Lucas capítulo 1, verso 76 dice la palabra: y tú, niño profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. O sea, primero le están diciendo la asignación, que iba a ser un profeta, que iba a ser una persona que iba a impartir voz de Dios en la tierra, y después dicen, para que prepares el camino del Señor, para que vayas, porque irás delante del Señor para preparar su camino. O sea, no iba a ir solo, iba a ir delante de la presencia. El Espíritu de Dios lo iba a acompañar para preparar ese camino. Entonces, algo que yo quiero hacerte entender, que Dios siempre va a hacernos entender a nosotros como seguidor de Cristo, o como discípulos, o como siervas o siervos, como lo queramos nombrar o decir, que Él siempre nos va a dar nuestra asignación, se nos va a revelar en nuestra asignación para entender lo que vamos a hacer para el reino, y después nos va a preparar, nos va a capacitar, y después nos va a hacer entender las herramientas que deberíamos tener para ir a impartir lo que cargamos de parte de Dios, para dar conocimiento de salvación a su pueblo. Un servidor, un hijo de Dios, una hija de Dios siempre tiene que tener conocimiento de la palabra, de la relación, de quién está hablando. Si tú vas a vender un producto, tú tienes que llenarte el conocimiento para qué sirve ese producto, para qué esto, qué consecuencias, qué no trae, todo. Tú vas a impartir, vas a vender algo. Un hombre de Dios siempre tiene que leer la palabra para llenarse del conocimiento, para saber las escrituras, para entender la palabra, para poder impartir la palabra y poder hacerles entender a las personas que tengan un conocimiento de lo que es la palabra de Dios. Entonces, un hombre, un cristiano, un seguidor de Cristo, un discípulo, siempre tiene que amar la palabra, siempre tiene que amar lo que es aprender a crecer y a llenarse del conocimiento del Evangelio para poder saber de lo que está hablando. Tiene que saber su llamado, tiene que saber la asignación por la cual está en la iglesia. No se trata nada más de que tú aceptes y que tú vayas a la iglesia. Ok, vas a la iglesia, sabes en ese momento que eres un hombre o una mujer de Dios, pero ¿para qué Dios te quiere usar para el reino? ¿Cuál es la asignación que cargas?
¿Qué es lo que cargas de parte de Dios? ¿En qué área es que Dios más te quiere usar? Le están diciendo aquí a los padres del Juan el Bautista que iba a ser un profeta y que iba a ser una persona que iba a preparar el camino. Y después dice, y iba a dar conocimiento para la salvación al pueblo, para perdón de sus pecados. Iba a traer arrepentimiento en las personas. Es decir, que le estaban dando desde el vientre de su madre, perdón, la autoridad de que cuando este niño creciera iba a tener la autoridad de convencimiento para que las almas se arrepintieran a través de lo que él iba a impartir del evangelio. O sea, mira todo lo poderoso que podemos sacar aquí de lo que es la palabra de Dios cuando le está dando la asignación al Juan el Bautista. Entonces dice la palabra, por la entrañables misericordia de nuestro Dios, con que nos vistió desde lo alto de la aurora, para dar a luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. Mira lo que está diciendo, para dar a luz a los que están en tinieblas, para que vayan a la luz. Entonces, una persona, un seguidor de Cristo o un evangélico, un cristiano, siempre tiene que tener primero la luz para resplandecer en las tinieblas. Y para nosotros estar en la luz, primero tenemos que tener esa presencia de Dios, esa presencia del Espíritu Santo, para nosotros resplandecer el lugar a donde llegamos, con los frutos primeramente, no nada más con los dones, sino con los frutos, evidencia que cargamos a Cristo y que Cristo está en nosotros, para nosotros transmitir una esencia diferente en cada lugar que vayamos. Dice la palabra, para dar a luz a los que habitan en tiniebla y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Es decir, que nosotros tenemos que decir cargar esa promesa que siempre la Biblia nos da a través de la palabra, que es la paz que Dios nos da, que no es la paz que da el mundo, sino la paz que el Espíritu de Dios nos da, que pasa todo entendimiento, que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, por eso yo les anoté aquí 4 cosas que el Señor me puso que anotara, y es cuatro maneras de nosotros poder saber que esta persona es un verdadero discípulo o un seguidor de Cristo. Y es preparar las almas para la venida. Un seguidor de Cristo siempre va a querer y va a amar las almas. Vamos a buscar en Proverbios capítulo 11:30. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana alma es sabio. El Juan el Bautista le están diciendo lo que iba a cargar, lo que iba a aportar y a lo que venía, y la asignación que Dios le estaba poniendo desde el vientre de su madre. Y una de las asignaciones que él tenía como un profeta o como un servidor de Cristo o un servidor del reino era que él iba a impartir el evangelio para ganar alma. Iba a tener prácticamente una llave para traer arrepentimiento en las almas. Tú y yo necesitamos tener pasión por las almas. Un cristiano siempre va a querer tratar de traer a personas a Cristo. Si una persona no se procura o no le importa si fulana de tal o fulano de tal no viene a Cristo, porque realmente le falta lo que es el amor y le falta lo que es tener el fruto de lo más primordial, que es el corazón de Jesús en la vida de nosotros. ¿Cuál es? Que Jesús siempre apuesta porque nosotros realmente vengamos a Él, de que nosotros estemos cerca de Él. Yo digo que la intercesión más fuerte en el cielo es que Jesús siempre ora por nosotros para que nosotros nos arrepentamos y vengamos a la presencia de sus pies. Entonces, un hombre, un seguidor de Cristo, tiene que tener esa pasión, tiene que tener ese amor, de que siempre tenemos que procurar
de buscar almas, porque es sabio el que gana alma. Vamos a tener galardones cuando nosotros realmente estamos procurando de tocar el corazón de cada persona, de cada vecino, de cada familiar, de cada amigo, de cada persona donde vayamos, y nosotros procuremos de impartirle el evangelio, de darle un testimonio, de hablarle un versículo y hacerle entender de que Dios tiene solución en su vida, porque no tienen ni el consentimiento del evangelio, y siempre damos a darle una palabra de parte de Dios. Eso es ganar alma, y es de sabio el que gana alma. Tenemos que tener más pasiones por las almas, tenemos que tener pasión y amor por las almas. Una persona, un verdadero cristiano que no le importe ganar alma, que no tenga pasión por ganar alma, definitivamente le falta el amor primordial, que es el del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos llena de ese amor por nosotros querer ver a las personas cambiadas, salir de la droga, de la prostitución, de ese lugar, de que tú sabes que esa persona está mal y que en la vida con Cristo, que la vida que Cristo le brinda podría estar muchísimo mejor en lo que está viviendo y en lo que está pasando. Entonces esto me hace recordar porque, por ejemplo, yo soy de las que salgo y siempre Dios me usa en las calles. Y por ejemplo el sábado me pasó 2 veces, y una fue que estaba en un lugar comprando algo, y en ese lugar no sé qué fue lo que pasó. Lo cierto es que la señora me preguntó algo y yo le di una respuesta muy sabia por medio del Espíritu Santo, y la señora se puso a llorar y me dijo en ese momento que Dios le estaba hablando, y yo digo, definitivamente tú no me dejas a mí, le digo yo a Dios, o sea, por donde yo me meto tú estás ahí. Entonces la señora, empecé a predicarle y empecé a hablarle, y la señora empezó a quebrantarse y a llorar, y empezó a preguntarme que cómo ella hacía para ya llegar a los caminos de Dios, y el Espíritu Santo me empezó a dar sabiduría, conocimiento en ese momento de la palabra para fluir, y le dije, y la persona quedó convencida de lo que Dios quería hacerle entender. Luego, el día viernes estaba haciendo mercado, y antes de ir al centro del supermercado había otro lugar, una tiendita donde vendían unas cosas que yo fui a comprar, y en ese momento había una muchacha, y esa muchacha estaba como triste y estaba hablando con la cajera de ese lugar. Y recuerdo que en ese momento la chica le dice, bueno, no sé si tomo la decisión de irme porque me quiero ir. Y después la chica voltea y se me queda mirando. Inmediatamente escucho la voz de Dios y me dice Dios a mí, dile a ella que no se vaya, que es aquí donde yo le tengo sus bendiciones, que no se vaya, que yo la voy a ayudar. Inmediatamente, no la conozco, le dice, Dios te dice así, 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 no te vaya, esto, lo otro. Y la muchacha dice, no puede ser. Y empezó a quebrantarse. Sentí como escalofrío, y yo me reía y le dije, bueno, soy una hija de Dios, soy cristiana, Dios te habla y te dice esto y esto y esto, y me voy riendo, porque yo digo, es que Dios mío, tú estás en el centro comercial, tú estás en la zapatería, tú estás en todos lados, porque un seguidor de Cristo siempre va a caminar con su Dios para todos lados, y va a estar en esa comunión, y a la hora del té siempre va a tocar en una alma, siempre va a impartirle, hablarle o darle una respuesta a alguien. Esta persona necesita una respuesta. Entonces es muy importante que nosotros tengamos pasiones por las almas, porque tú te imaginas una persona que no tenga pasión por las almas y vea que esa persona está mal, que está viviendo un momento difícil, que necesita respuesta, que esté pasando por esto, que está pasando por lo otro, y no le importa. Entonces no tiene ese corazón de Cristo todavía en su corazón, porque Jesús ahí siempre está intercediendo por las almas, Él siempre está intercediendo por nosotros, y si nosotros somos verdaderamente seguidor de Cristo, nosotros deberíamos tener esa pasión, y era lo que tenía que traer Juan el Bautista, que era una de las asignaciones que tenía para que las almas se arrepintieran. Y tú y yo estamos aquí es para trabajar para el reino, es para impartir el evangelio, es para impartir lo que Dios está haciendo en nosotros, y lo que Dios cargamos de parte de Dios, lo que portamos de parte de Dios, para portarlo a las demás personas, ¿ok? La segunda fue que dije, dar conocimiento de sus escrituras y que se arrepientan las almas. O sea, nosotros siempre tenemos que leer la palabra. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchos cristianos que quieren impartir el evangelio, pero no le dedican tiempo de llenarse de conocimiento en las escrituras.
y tú no puedes hablar de algo o de alguien que tú no conoces. O sea, tú vas a vender por decirte algo y tú tienes que saber para qué eso sirve. Tú no vas a vender algo y si resulta siendo un veneno y tú no sabías, vas a envenenar a la gente. Entonces, igualmente es el evangelio. Si tú vas a impartir para convencer, para traer alma, tú tienes que leer la escritura. Un verdadero cristiano, un seguidor de Jesucristo necesita leer la palabra, llenarse del conocimiento de las escrituras para impartir conocimiento. ¿Por qué digo esto? Proverbios 2, versos 6 al 7, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos y escudo a los que caminan rectamente. Dios siempre nos quiere dar inteligencia, sabiduría, conocimiento de todo. O sea, Él nos da ese privilegio a nosotros, a los que andamos en rectitud. Pero como un hombre de Dios o un seguidor de Cristo realmente quiere impartir, quiere dar palabra, quiere ayudar y convencer a las personas que se arrepientan, si no tienen conocimiento de las escrituras, tú tienes que dedicarle tiempo a esa palabra, a esas escrituras. Pongo mi ejemplo rapidito. Yo cuando comencé los caminos de Dios, a mí no me gustaba leer, no me gustaba. Y yo le decía, Dios mío, a mí no me gusta leer, no me gusta leer. Entonces Dios me dijo por medio de un pastor, si no te gusta leer y no te gusta leer las escrituras, no vas a poder ser un buen predicador, una buena predicadora. Si tú quieres ser un buen predicador, tú tienes que agarrar tiempo para las escrituras, porque nadie que no lee la palabra no se llena del conocimiento de las revelaciones que tiene que impartir a través de estas palabras para quitarle a un pueblo que le falta conocimiento. ¿Por qué digo esto? Porque dice la palabra en Oseas 4:6 lo siguiente. Dice la escritura, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, porque olvidaste la ley de tu Dios. También yo me olvidaré de tus hijos. Esto es una palabra que nos enseña a nosotros que cuando nosotros desechamos el conocimiento, desechamos la palabra, desechamos las escrituras, también Dios nos va a desechar porque estamos desechando su ley. Pero lo peor es que hay muchas personas que quieren ser usados de parte de Dios, quieren ser personas que cargan cosas grandes, pero tienen que tener conocimiento. Juan el Bautista, cuando nosotros leemos la palabra, ¿qué es lo que está diciendo la Escritura? Que él iba a impartir conocimiento a un pueblo, que él iba a impartir sabiduría y conocimiento, para dar conocimiento a la salvación de su pueblo, para perdón de sus pecados. O sea que Juan el Bautista, si no tenía ese conocimiento, él no podía impartir a las personas y las personas no iban a poder no iban a poder ser convencidos para el arrepentimiento de corazón hacia Cristo. Entonces nosotros necesitamos llenarnos del conocimiento de esta palabra para nosotros poder impartir un evangelio donde el pueblo está padeciendo, pero es por falta de conocimiento. A veces la gente repite lo que dice la otra persona. Por ejemplo, hay personas que dicen, no, porque fulano de tal dice que las ofrendas se las roban, que esto, que los diezmos, esto. Esas son repeticiones que el diablo le ha puesto a muchas personas por falta de conocimiento. Pero si tú te llenas de la palabra y entiendes el valor del diezmo, entiendes el valor de la ofrenda, tú dices, no es que estén robando, porque la palabra dice esto, es una ley que Dios dejó, es los beneficios que trae el diezmo, los beneficios que trae una ofrenda, es maravilloso. O sea, el diablo está trayéndole a muchas personas o cegándole a muchas personas en su mente, y por falta de conocimiento el pueblo está padeciendo. Entonces, si un seguidor de Cristo tiene la evidencia en ese momento del poder de Dios en su vida, no es nada más para echar demonios afuera, no es nada más para reprender un demonio, sino también para impartir una palabra para que la gente entienda las escrituras. Y es por eso que yo veo que Dios, por lo menos a mí, me pone a leer mucho la palabra en cuanto al predicar por medio de esta pantalla. ¿Por qué? Porque la gente no quiere leer Biblia.
no se quiere llenar de las escrituras, no comprenden la palabra. Yo, por ejemplo, cuando comencé los caminos de Dios, a mí no me gustaba leer, como te lo dije, y yo le dije a Dios, dame hambre de tu palabra. Dame sensibilidad y hambre para yo leerla. Y se lo pedía tanto y pasaba horas leyendo y no la entendía, pero no me importaba porque llegó un momento donde Él empezó a impartirme, a entender, a comprender eso que leía, que por un momento no lo leía. Y empecé a llenarme y empecé a llenarme. Una de las cosas que yo pude ver y puedo ver hasta el día de hoy, la evidencia de que Dios estaba trabajando conmigo para hacerme una discípula de Él, era que realmente tenía pasión por la palabra, de impartirla, o sea, pasión de predicarla. Aunque no la entendía, Él me daba siempre un versículo para yo dar un mensajito y siempre le hablaba a alguien, siempre le hacía entender a alguien, y así poco a poco empecé a crecer. Y me falta todavía, pero aquí estoy trabajando para un mañana, para que el Señor siga dando evidencia que Él vive en mí y que Él pueda traer las almas al arrepentimiento y estas personas puedan ser salvas. Si no tienes pasión, sensibilidad por las almas, entonces te falta ser un discípulo de Cristo. Si realmente no buscas, no te llenas de la palabra y no tienes sed de ella, te falta ser una discípula o un discípulo de Cristo. Algo que el Señor siempre me ha hecho entender a mí, que el que es fiel en lo poco, en lo mucho Dios lo pondrá. Y muchas veces llevamos este versículo nada más en el dinero, pero muchas veces no vemos esto, que cuando nosotros somos fieles en lo poco, cuando estamos buscando la Biblia y para leerla y no la entendemos, si tú eres fiel leyéndola, aún no entendiéndola nada, en lo mucho, Él te pondrá con mucho conocimiento, porque aquí nadie nació aprendido, aquí todos estamos para aprender, aquí estamos todos para darnos la oportunidad de que Dios nos enseñe en todo lo que Él quiera para poder nosotros ser buenos seguidores de Cristo, es decir, buenos, en pocas palabras, buenos discípulos de Cristo. Entonces el pueblo padece por falta de conocimiento, y si tú y yo nos llenamos de ese conocimiento, podemos impartirle ese conocimiento a un pueblo que está ciego, que está ignorante y que a veces pecan por hacerlo porque no saben ni discernir el bien y el mal, como Dios le dijo a Jonás, que Él iba a perdonar al pueblo de Nínive porque este pueblo ni discernía ni el bien ni el mal, que cuando ellos se arrepintieron, como Él no los iba a perdonar si este pueblo ni sabía porque ni vivía ni por qué caminaba, prácticamente en pocas palabras. Y es lo que nosotros necesitamos, tener un conocimiento, porque necesitamos quitarle las vendas de los ojos a las personas que están ciegas, que no saben, que nunca han agarrado una Biblia, que nunca han entendido realmente lo que es ser un hijo o una hija de Dios. Y la otra es, la tercera, dar a luz y transmitirla a todo aquel que está en las tinieblas. Y esto nos lo dice Mateo. Mateo nos dice el verso 5, capítulo 5, verso 14 y verso 16. Mateo 5, para no equivocarme, Mateo 5, verso 14 y 10 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre un candelero, y alumbra a todos los que están en casa. ¿Qué nos hace entender Dios en este versículo? Dios no puede agarrar una lámpara y encenderla y meterla y esconderla debajo de la cama o debajo de la almohada. Necesitan ponerla en una mesa o en un lugar exhibido para que alumbre el lugar que le falta luz. Y es lo que nosotros somos en las manos de Dios. Somos la luz de este mundo para impartir en medio de la oscuridad de la vida de alguien. Si nosotros no tenemos esa luz, que es la presencia del Espíritu Santo, que nos ayuda a impartir lo mejor de nosotros, porque somos, porque tenemos su presencia para impartir, como quien dice, el amor, la benignidad, la templanza, que vienen siendo los frutos, la amabilidad, o sea, todo lo que nos da esa luz, que es la presencia del Espíritu Santo.
cuando tú llegas a un lugar que realmente las personas están en tiniebla. Por ejemplo, darle un abrazo a una persona indigente de la calle y sin asco, sin sentir nada, tú tienes que tener a Dios, tú tienes que tenerlo, porque definitivamente no todo el mundo tiene ese amor por esas personas que están en tiniebla, que están pasando por miles de cosas, y que estas personas lo que necesitan muchas veces no es nada más un plato de comida, es un abrazo, porque nunca lo tuvieron por una mamá, nunca lo tuvieron por un papá, y Dios necesita que tú llegues en esas tinieblas para impartir la luz, y la luz es un abrazo, es un te amo, levántate, Dios está contigo, Dios puede hacer cosas grandes. Entonces, un verdadero cristiano siempre tiene que tener la luz, que es la evidencia de la presencia del Espíritu de Dios en medio de las tinieblas. Por eso es que muchas personas no ganan alma, porque no tienen fruto, porque realmente a la hora de impartir, de dar una palabra sabia, a la hora de impartir un abrazo, a la hora de impartir un consejo bueno, no lo tienen. Y entonces la gente dice, bueno, para ser cristiana si yo no soy, porque realmente esa persona realmente no están dando lo que es la luz. Nosotros somos unos discípulos, unos seguidores de Cristo que necesitamos ser la luz de este mundo, la sal. La palabra nos dice que nosotros somos la sal. O sea, si tú te vas a comer una comida, tú tienes que echarle sal, porque la comida te va a saber insípida, fea, desabrida. Entonces nosotros necesitamos tener esa sal en esa comida, que muchas veces le damos el sazón en la vida de una persona, a un matrimonio. A mí, cuántas personas Dios a veces no me hace, o sea, yo todavía no tengo mi matrimonio, pero Dios me ha dado a mí muchas veces espíritu de consejo y de sabiduría para darle una palabra a un matrimonio, para edificarlo, para ayudarlo. Entonces yo soy en ese momento la luz o la sal en un matrimonio que está a punto de acabar. ¿Me entiendes? Entonces, un seguidor de Cristo no nada más es una persona que soy un cristiano, voy a la iglesia, me siento en la iglesia, escucho lo que dice el pastor. No. ¿Dónde está tu llamado? ¿Dónde está lo que Dios lo que cargas de parte de Dios, el propósito? ¿Tienes pasión por las almas? ¿Amas las almas? ¿Tienes esa pasión para que las personas se arrepientan? ¿Te llenas del conocimiento y quieres crecer en la escritura para impartir una buena palabra y un buen mensaje? Eso lo necesita todo discípulo. La otra es Juan capítulo 14:27, y que es el encaminarlos a la paz que todo seguidor de Cristo debería de tener. Mayormente los discípulos de Dios hoy en día, los seguidores de Cristo, los seguidores de Jesucristo hoy en día, lo que menos tienen es paz, pero quieren impartirle paz a una gente que necesita paz. Entonces nosotros no podemos literalmente impartirle algo a alguien si nosotros primero no lo tenemos. Y nosotros necesitamos tener la paz que Dios nos da como promesa todos los días. ¿Tú sabes cuántos cristianos hoy en día están afanados? Afanados, angustiados, y viven una vida acelerada, y no se le ve la paz de Cristo en su vida. Y la gente que está ya desesperada en el mundo necesita de esa paz de nosotros, para que ellos entiendan que Cristo es paz, que Cristo no es afán, no es esa manera que el mundo nos lleva a la preocupación, a la ansiedad. Cristo es paz, y te lo voy a decir por la palabra. Juan 14:27. La paz dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turben vuestro corazón, ni tengan miedo. Dios nos invita a nosotros que diariamente no tenemos que tener miedo, y que Él nos da una paz, no es la que nos da el dinero, la que nos da el mundo y la que nos ofrece muchas cosas del mundo. No es esa, es una paz que sobrepasa todo entendimiento, que nos llena tanto, que era la paz que tenía Jesús cuando estaba en medio de la barca. Él tuvo una paz y una tranquilidad y una seguridad en ese momento, en medio de toda la tormenta. Tú necesitas tener una paz, que cuando lleguen unas personas a tu negocio, cuando lleguen unas personas a tu casa, que cuando lleguen unas personas a tu vida, digan, wow, pero aquí se siente una paz que de verdad en mi casa no la tengo, en mi matrimonio no la tengo, en mis hijos no la tengo. Yo necesito lo que tú tienes, esa tranquilidad, esa paz. En una ocasión, cuando vivía en Perú, el Señor me permitió dirigir a unas personas, y ellas tenían que ir para mi cuarto. Literalmente esas personas cuando llegaban,
Ellas decían, yo siento una paz en este cuarto tan hermosa, se siente una tranquilidad. ¿Y tú sabes por qué? Porque ahí habitaba la presencia de Dios en ese cuarto, porque yo ponía adoración, porque yo me levantaba en la madrugada a orar y siempre estaba ahí contemplando la hermosura del rostro de su presencia. Y ahí donde Él está hay paz. Mentira del diablo que Dios esté en un lugar y no haya paz. Eso es mentira. Porque donde Dios está siempre hay paz, tranquilidad, seguridad, certeza, confianza. Siempre vamos a mantener la convicción de que tiene todo bajo control. A pesar que todo esté revuelto, a pesar que haya problemas, pero tú tienes una seguridad, una tranquilidad y una paz. Y tienes consejo para darle a las otras personas y dicen, bueno, pero tú estás pasando por un proceso y tú tienes esta paz tan tranquila. Porque es que yo no vivo por el proceso, yo vivo con el que me da la paz en medio del proceso. Entonces un seguidor de Cristo siempre tiene que tener paz para transmitirle a todo aquel que tiene alrededor. Y digan las personas, yo quiero esa paz, yo quiero esa tranquilidad, yo quiero eso que tú tienes. Un seguidor de Cristo, un discípulo, tiene que tener estas 4 cosas que yo te nombré. Amor por las almas. Amor y pasión porque las almas se arrepientan. La otra es el conocimiento de la escritura, crecer para impartir un evangelio verdadero, una palabra buena, una palabra del Espíritu, pagar el precio en la intimidad para que recibamos una palabra, voz de Dios y no de hombre, no con inteligencia y sabiduría humana, sino una palabra que realmente sea certera a la vida de una persona. Por ejemplo, en ese día, en ese lugar, esa chica se quebrantó, se puso a llorar porque ella necesitaba una profecía y no sabía qué era lo que necesitaba, pero Dios sí sabía y yo llegué inmediatamente, fui un instrumento para hacerle entender de una mala decisión que esta persona iba a tomar. No la conozco, no sé quién es, pero Dios sí sabe. Y Dios sí sabía. Nosotros necesitamos ser verdaderamente discípulos y seguidor de Cristo. Y para eso necesitas tener estas 4 cosas que tú hoy en día escuchaste a través de este video, a través de este lugar, a través de esta pantalla. Hoy necesitas anotarla y decir al Señor, de estas 4, ¿cuál es la que me falta? ¿Cuál es la que más necesito en este momento que me falta en poner en práctica? Ponte en práctica en esta palabra. Levántate a decir, necesito poner en práctica. Te faltan todas, no importa. Vaya a la presencia y póngalas allá inmediatamente. Las tienes todas, fino, está bien. Siga buscando almas, siga creciendo en el Espíritu, siga creciendo en esa palabra y en el conocimiento. Siga cada día más llenándote de esa escritura. Está bien. Pero hoy necesitamos ser verdaderamente discípulos, seguidores de Cristo. Nosotros no estamos aquí ni para perder el tiempo, ni para llenarnos la boca que somos cristianos, para que la gente nos vea lo bien vestido o para que la gente nos vea realmente que sí seguimos a Cristo. No, tenemos que tener evidencia de que somos discípulos y que somos seguidores de Cristo. Te bendigo, que la paz de Dios te acompañe en todo tiempo y en todo momento.